Hola, ¿qué tal amigos? Si tú eres de esos que le tienen miedo a la aduana, quédate porque te voy a platicar en realidad qué es. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Soy Importador, el podcast, el lugar donde hablamos de todo lo relacionado a las importaciones y no podíamos dejar pasar por alto una muy importante como lo es la aduana. La aduana desde tiempos ya históricos han sido para todos los países unas instituciones de carácter muy importante, puesto que incluso han tomado el papel trascendental y han logrado financiar países, incluso hasta conflictos bélicos, pero desde antaño pues todos los términos como se le conoció en un principio de duana, divanum, duana, aduana, pues hasta actualmente también por supuesto que no dejan de ser un pilar fundamental para la política comercial y económica de todas las naciones, puesto que al final de cuentas regulan y básicamente son los vigilantes, por así comentarlo, de las entradas y salidas de cada país. Y en México, la aduana te puedo decir que es la encargada de vigilar y regular que todo lo que sea entre y salga de mercancías y personas esté muy apropiadamente en el sentido independientemente de los medios de transporte y los sitios por donde se hagan de manera adecuada, cumpliendo las regulaciones a las que esté sujeta esa mercancía o los bienes, y sobre todo también tienen un carácter recaudatorio porque pues vigilan el correcto pago de los impuestos a las que esté sujeto, ¿no? En México tienen una vasta legislación que ampara su actuar y todas sus atribuciones legales para estas funciones, dentro de las que te puedo destacar la ley aduanera, incluso la propia constitución, las reglas generales de comercio exterior, y tienen por ahí un manual de operación aduanera en el cual se detallan una grande serie de actividades y el proceder propio de las autoridades aduaneras, en específico la aduana. Entonces, a resumidas cuentas, pues son una institución encargada de recaudar impuestos y regular la entrada y salida de mercancías y personas. Recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que va a causar una modificación importante a las aduanas en México, pues ahora son un órgano desconcentrado que depende directamente de Hacienda. Hasta hace algunos meses eran la aduana pertenecía, que era la Administración General de Aduanas, dependía del Servicio de Administración Tributaria, y que dependía como un órgano desconcentrado de Hacienda. Decreto los deja a la par del propio Servicio de Administración Tributaria, lo que le brinda a la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México, la denominada ANAM, pues le otorga como un órgano desconcentrado, ya te lo decía, de Hacienda a la par del SAT, pues autonomía técnica, operativa y lo más importante, autonomía presupuestal. Lo que pues espera que al término de los días que se estableció en este decreto, pues en ese inter se van a trasladar y se le va a dar todo el andamiaje legal para que la operación de esta Agencia Nacional de Aduanas de México pues comience sin ningún inconveniente, y pues básicamente todos los recursos con los que contaba o estaban destinados pues van a pasar a ser ya de este órgano desconcentrado de nueva y reciente creación. ¿Cuántas aduanas hay en el país? Hay nada más y nada menos que 49 aduanas, de las cuales 19 de ellas podemos encontrarlas en la frontera norte. Tan solo en la frontera sur tenemos dos, para que veas la diferencia de comercio que tenemos en nuestra frontera norte con relación al sur. 17 aduanas se encuentran en los puertos tanto del Pacífico como como del la parte del Atlántico, que es el Golfo de México,
y 11 aduanas interiores, entre las que podemos destacar algunas aduanas en los aeropuertos y otras aduanas que funcionan como aduanas que van a operar cerca de los clústeres internos que se encuentran dentro de la República Mexicana. Ahora bien, de estas 49 aduanas, pues obviamente hay 5 que te voy a mencionar que son las de mayor carácter de importancia para el gobierno federal, pues están, digamos, en el top 5 de operaciones y recaudación. Y estas son la aduana de Nuevo Laredo en el norte, Ciudad Juárez también en el norte, Tijuana en el norte, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Reynosa, que está en el norte. Para que notes que 4 del top 5 de las aduanas se encuentran pues en nuestra frontera que compartimos con Estados Unidos, para lo cual se entiende que gran parte de nuestro comercio exterior pues es relativo al tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá, lo cual nos deja números impresionantes. Pero ahora, ¿qué tan importantes realmente son las aduanas para el gobierno? Bueno, en su carácter de recaudatorio, nada más para que te des cuenta, se estima que poco más del 60% del IVA se recauda en las aduanas. De ahí la importancia de este decreto, puesto que pues al tener ya alguna autonomía presupuestal, pues el control de toda esta, digamos, operación necesaria para recaudar esto, pues aunque es importante aclarar que lo que se recauda a través de las aduanas no lo maneja la aduana, se va directo a la tesorería de la Federación, pero sin embargo el control operativo sobre un presupuesto fijo que pueda tener esta nuevo órgano desconcentrado seguramente le otorgará mayores facultades y con la intención pues básicamente de incrementar esa recaudación y vigilar el correcto cumplimiento de las regulaciones. Pero regresando al tema recaudatorio, para que te des, primero quiero aclarar un poquito el tema de los números, porque a la hora de estar investigando las cifras, la realidad es que son tantos números que de repente resulta muy difícil de leer, sobre todo porque hay una confusión importante entre lo que es un billón en el sistema métrico de Estados Unidos, el anglosajón, y el nuestro. Solo para aclarar un poquito, en Estados Unidos un billón significa 1,000 millones, es decir, pones el número 1000 que corresponde a un 1 y 3 ceros y enseguida los 6 ceros de los millones para especificar que un billón son 1,000 millones. Sin embargo, haciendo la precisión que en nuestro país, en nuestro sistema, un billón significa 1,000,000 de millones. Es decir, poniendo en contexto, sería 1,000,000 con 6 ceros, un millón sería un 1 con 6 ceros detrás, que es para especificar 1,000,000. Y ahora le ponemos otros 6 ceros atrás para especificar que es 1,000,000 de millones. De tal suerte que un billón en México son 1,000,000 de millones. Es decir, un 1 acompañado por 12 ceros atrás. Y ya que quedó claro ese contexto cómo es un billón en México, pues en 2020 nada más y nada menos en las aduanas se recaudó 1.5 billones de pesos, lo cual representa más o menos como la cuarta parte de la ley o lo que se presupuestó para los egresos del gobierno federal en 2020, que fue poquito más de 6 billones. Y ahora en 2021, ¿cómo va el comportamiento de las aduanas? De acuerdo a las cifras abiertas de Hacienda, del SAT, pues nos dice que al hoy por hoy, en el primer trimestre, lo que tienen ya ellos en marzo, ha habido una recaudación de 232.8 miles de millones de pesos y pues operaciones, para que te des cuenta, con un nivel de operaciones de 4.8 millones de operaciones. Para poner un poquito en comparación con el 2020,
En promedio, cada año la aduana recibe 17 millones de operaciones. El año 2020 fueron 17.33 millones de operaciones, es decir, pedimentos de importación, de exportación, virtuales, transferencias, regularizaciones, en fin. Si esa cantidad la dividimos entre operaciones de todo el año, estaremos sacando un cálculo que alrededor de que todos los días en la aduana se manejan más de 47,000 operaciones diarias. Si lo vamos al tema de un minuto, significaría que cada minuto en promedio se están importando o exportando a través de 33 pedimentos mercancías en promedio en todo México. Y esto te deja pues la gran cantidad de operaciones y la inmensa capacidad tecnológica que debe tener la aduana y el equipo tanto tecnológico, físico como de personas, pues para poder afrontar estas situaciones y que por supuesto detectar sobre todo irregularidades en las revisiones físicas que se hagan, y esto pues le deja en un contexto bastante importante este cambio que te platicaba de ahora dejarlo a la par del servicio de administración tributaria. Pero, ¿por qué te platicaba que no le tienes que tener miedo? Bueno, porque la aduana, pues en su esencia de una vigilante de las regulaciones y del correcto cumplimiento del pago de los impuestos, pues es importante que consideres que con la aduana no se juega. Hay una serie de disposiciones legales que debes de conocer para comenzar operaciones de importación y siempre estar muy asesorado con personas que conozcan el tema, tanto de agentes aduanales, operadores logísticos, abogados fiscalistas en el tema de comercio exterior, pues para que te brinden el conocimiento necesario, sepas qué hacer, qué no hacer en una importación, pero sobre todo esto lo conozcas de manera previa a que incluso te animes a comprar algo del extranjero para que no te encuentres con una situación que puede desencadenar alguna multa o infracción o ser sancionado de manera con un embargo precautorio porque no desconocías más bien de algún cumplimiento de alguna regulación o omitiste el pago de algunos impuestos, ¿no? La esencia, la recomendación básica es: con la aduana no se juega, amigos. Hay que estar siempre obligados y cerciorarnos del correcto cumplimiento de las regulaciones, y hay que pagar los impuestos como se deben de pagar, declarar de manera correcta los valores que pagamos para que eso nos tenga en santa paz con la aduana. Bueno, si llegaste hasta este punto, yo te recomendaría, antes sobre todo de agradecerte muchísimo que sigas escuchándonos, dale seguir si estás en Spotify, si estás en YouTube, no olvides suscribirte al canal, y ya que estás por aquí en Facebook, también dale like y comparte para que más vean de lo que estamos hablando. Espero que te haya gustado esta entrega, me despido y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.